supuesto. Bueno, Gilda y Hugo ya están con nosotros aquí en Canal 12 para Legislativas que ya comienzan. Legislativas, chicos, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien, ¿no es cierto? ¿Qué tal Analicia? ¿Qué tal Dani? Bueno, realmente los turistas que vienen a Misiones con el tema del calor se traen toda la ropa puesta y después tienen que guardar en la valija, ¿no? Disfrutan. Supongo que viste que están en contacto con familiares y demás. La semana que viene que ya les avisen que tienen que traer abrigo importante porque va a ser muchísimo frío. Por lo pronto, claro, lindo. Es la particularidad de Misiones, ¿no? Sí. Pero bueno, convengamos que para pasear es lindo el tiempo caluroso, ¿cierto? Obvio bueno, chicos, siempre nos enganchamos, pero la verdad es que me parece más que interesante por los temas que van tratando. Así que a la audiencia le decimos que se queden enganchados, porque siempre hay algo más para aprender o entender de las leyes misioneras. Así que gracias por su aporte. A las 9 de la mañana. A las 9. Pero usted está de vacaciones, Hugo. De vacaciones tomando mate con los chicos y mirándolos a ustedes. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Haga los deberes. Le mandamos un saludito mañana en la apertura. Dale. Bueno, Muchas gracias. Buen programa, chicos. Ahora sí, muy buenas noches a toda la provincia de Misiones. Bienvenidos a otro encuentro con las informaciones legislativas. Gilda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas noches. Es un placer poder hacerlo a través de la pantalla de Canal 12. Como siempre, estamos en vivo y en directo a las 21, hasta las 21:30 horas. Vamos a nuestra presentación y ya estamos con los temas sugeridos para compartir el programa de hoy. Y lo decíamos, muchos temas para abordar en la jornada de hoy y uno de ellos tiene que ver con la primera cámara GESEL del ámbito privado que va a funcionar y ya lo está haciendo en la provincia de Misiones. Hoy te lo contamos y te lo mostramos en Legislativas. También vamos a ocuparnos de la utilización de la madera en la obra pública para las viviendas, construcción de viviendas. Vamos a estar justamente con este sector que está atravesando una grave crisis a nivel económico, ¿no? Por la importación de productos de otros países, principalmente de Brasil, pero vamos a estar en detalle conociendo todo este empuje que hay para el sector maderero desde el Poder Ejecutivo, desde el Legislativo y los propios empresarios del sector, la industria maderera que está tratando de paliar esta difícil situación. Y el primer tema que vamos a abordar en la jornada tiene que ver con una denuncia que la hizo nada más y nada menos y nadie menos que el presidente de la Nación. Mauricio Macri dice que hay en la Argentina una mafia de los juicios laborales. Así es, esto es lo que han denominado a partir del Ministerio de Trabajo y el propio presidente de la industria de los juicios. Conocemos en este breve informe más detalles sobre el mismo y después estamos con los invitados especiales para tratar la realidad de esta problemática. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, le presentó al presidente un informe sobre por qué no se generan empleos. Se detallaron los proyectos para revertir ese cuadro que volvió a ubicar al desempleo por arriba del 9% de la oferta laboral. La economía argentina no logra reingresar a la senda del crecimiento sostenido y consecuentemente no genera buenas noticias al mercado del trabajo. Prevalece en las empresas un claro estado de incertidumbre sobre las tendencias y efectos de la política del gobierno, principalmente en lo referente a la previsión de la evolución del costo laboral. En su informe, la cartera de trabajo señala que el stock de juicios resueltos está entre 35.000 y 40.000 por año, con lo que todo el tiempo se está agregando una masa de 75.000 a 80.000 causas. El presidente Mauricio Macri se quejó de una mafia de los juicios laborales y pidió al Consejo de la Magistratura que remueva a los jueces a quienes acusó de quebrar empresas con sus fallos. Hablo de la mafia de los juicios laborales. Eso es algo que hay que enfrentar y terminar, porque eso destruye la generación de empleo futuro. Este grupo de estudios, que por suerte son una minoría, laboralistas, con un grupo de jueces minoritarios laboralistas, conducidos por Recalde, le ha hecho mucho daño a la Argentina. Porque sabemos que cuando ellos convencen a un pibe, a un trabajador de una pyme, de que tiene que hacer ese juicio indebido, y se lo hacen ganar, porque tiene armadito la cosa, para llevarse la mayor parte del juicio ellos, dejan a 7, 8, 10, 12 trabajadores en la calle, porque la pyme cierra. Y dejan un montón más de gente sin poder acceder a un trabajo, porque aquel que tiene que tomar la decisión tiene miedo que su esfuerzo se le vaya
en uno de estos comportamientos mafiosos. También se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Si un trabajador pierde un juicio laboral, deberá pagar los gastos. Ordenó que una persona pague los honorarios de abogados y peritos tras haber perdido un reclamo por no haberse presentado a que un médico revisara su supuesta incapacidad. Este es el planteo de la situación. Así es, y es por eso que nosotros invitamos al secretario general de la CGT Misiones, José Jiménez. Muy buenas noches, muchas gracias por venir. Es un placer, gracias a ustedes por la invitación y bueno, buenas noches a la audiencia. Y también a la doctora Victoria Beltrame. Muy buenas noches, abogada. Uno de los temas de los que se ocupa es el laboral, pero en otras cuestiones también actúa. Sí, no, yo en general, es decir, hace 43 años que ejerzo la profesión y hago derecho laboral, derecho civil, comercial, administrativo. Bueno, muchas gracias por responder a nuestra invitación. Por favor. Bueno, Gilda. A propósito, doctor, usted dice más de 40 años que ejerce la profesión. El presidente de la Nación haciendo esta afirmación tan elocuente, ¿no? Una mafia de los juicios laborales. ¿Cómo lo ve usted a esta realidad aquí en Misiones y en la Argentina en general? Yo trato de analizar todas las cuestiones de una forma objetiva y buscando un equilibrio en todas las cuestiones. Es cierto que existen estudios a los que se llaman caranchos, pero la mayoría no lo son. Es cierto que podrán existir juicios que han sido armados ex profeso, pero la mayoría no lo son. Es cierto también de que un juicio laboral puede terminar con una pyme, así como puede no afectar a una empresa, a una gran empresa, puede llevar a la quiebra un juicio laboral a una pequeña o mediana empresa. Es decir que hay que buscar un equilibrio en las cuestiones. Ni todo es tan, ni todo es como se cree que es todo. Es decir, siempre hay un punto medio y ocurre de todo. Para la clase trabajadora, Jiménez, ¿esto cómo impactó, digamos, las declaraciones desde el Ministerio de Trabajo y del propio presidente? Con mucha preocupación, porque veo que atacan al sector trabajador como si fuera que el movimiento obrero argentino es el problema de la economía del país. Y resulta que bien acá lo dijo la doctora, podrá ser un número, pero minoritario, que se prestan para estas cuestiones. Y en este rubro son los primeros que están comprometidos en esto son los profesionales, porque un juez se remite, la justicia como trabaja, a través de las pruebas. La justicia a través de la prueba dictamina. La ley lo dice bien claro, no soy yo el que te lo fajo, es la ley la que te castiga. Y si al juez le traen elementos que dice que un trabajador, ¿sí?, ha tenido una patología de enfermedad desarrollando una actividad laboral o se ha accidentado en su estado laboral y ha quedado discapacitado de acuerdo al accidente que tuvo. Y bueno, son cosas comprobables. Eso nosotros defendemos acérrimo. Justamente. La injusticia no, la justicia no. Y lo que realmente preocupa es que libremente el presidente tenga estas expresiones para la Argentina, porque estamos todos involucrados, los trabajadores, los jueces, los médicos, un conjunto de gente que son, si los hay, yo no digo que no, pero son minoritarios. Pero la mayoría del movimiento obrero argentino está sin trabajo, está con problemas económicos que no llega. Y entonces deberíamos trabajar en el alto costo impositivo que tiene este país para que se pueda generar industria y estas cosas, trabajarlo por el carril que corresponda, no que sea el centro de la política argentina. Usted habla de los jueces laborales y el presidente dice que Héctor Recalde, el diputado nacional, maneja los concursos para nombrar jueces en el Foro del Trabajo. Voy a tomar cosas que no ha pasado con la expresidenta. Agarra el micrófono y en vez de decir para qué rumbo vamos, qué hacemos y cómo mejoramos entre todos sumando un granito de arena, nos ponemos a criticar, a enojarnos. No se puede manejar, no se puede gobernar con odio, con enojo. De decir, si él cree que esa situación está pasando, es presidente, que automáticamente haga ver esa situación y lo haga corregir. Es nuestro presidente. No está en nosotros corregir las mafias que se dicen. Yo no puedo decir una persona mafiosa cuando yo desconozco y soy el presidente. Hay elementos democráticos de que trabajan sobre este sistema, que se trabaje. El que hizo las cosas mal del anterior gobierno, que vaya por el carril de la justicia.
Pero alimentemos este carril de la desocupación, de la industrialización. ¿Cuántas empresas hay que han quebrado acá en la provincia de Misiones? Ejemplo, Frigorífico El Saimán, 7, 8 veces ha presentado quiebra, cambiando de nombre nomás, para beneficiarse, tomar otros empleadores. ¿El trabajador en qué se beneficia? Haciendo un juicio, si nunca más lo emplea. ¿Qué lleva de un juicio? ¿Qué, ¿le sirve a la empresa? ¿Le sirve al trabajador? No, son cosas, al trabajador digo, ¿no? Puntualmente al trabajador. A lo que hacen, a lo que son, que hacen ese tema que hoy comenta o dice el presidente, es delincuencia. Es como aquel que está llevándose cosas del Estado que no le corresponde. Está mal. Eso el movimiento obrero no lo defiende. ¿Defendemos? Sí. Aquella empresa de que hay un trabajador que tiene X años y de la noche a la mañana cree que le dejó de ser útil y no le da lo que le corresponde. Quiere que se vaya con 2 pesos con 50. Y eso no es justicia social. Doctora, ¿le tocó en algún momento trabajar sobre elementos parecidos a lo que comentábamos en esta cuestión de defender alguna empresa o bien a los trabajadores, donde colectivamente surja alguna problemática en común? He defendido a muchos trabajadores que tenían razón en litigar y también he defendido a muchas empresas que tenían razón en haber despedido a alguien. Es cierto que un empresario muchas veces piensa varias veces antes de desligarse de un trabajador y tiene que hacer muy bien los deberes para poder despedir a un empleado que no sirve o que no cumple o que no tiene el débito laboral adecuado, para despedirlo porque teme que una recaída en un juicio o en una cuestión le signifique un gran problema económico. Y muchas veces también está pensando en si tomar o no tomar un empleado más por un montón de cuestiones, porque quizás... Eso están afirmando, sí. Que directamente están pensando en no tomar por toda la carga social y por las consecuencias de un posible las cargas juicio. sociales y las consecuencias que puede significar un despido también. Inclusive saben o son conscientes de que tal o cual trabajador, sin ser el peor, no es tampoco el mejor, o quizás no le sirve adecuadamente y podrían llegar a cambiarlo por otro, pero piensan, no estoy en condiciones de pagar una indemnización y echarlo sin causa. Claro, ¿y cómo hacemos en este contexto? Y teniendo en cuenta que usted dice hay que buscar un equilibrio, ¿cómo encontramos ese equilibrio? Yo creo que el equilibrio tiene que ir por otro lado, es decir, quizás si las empresas tuvieran menos impuestos que pagar, menos cargas sociales y previsionales que pagar, tendrían un resto en los números como para decir, bueno, yo puedo asumir este riesgo de echar a uno y cambiar por uno, cambiar por dos o tomar uno más y ir rotando si no me sirve porque quizás un empleado es muy bueno para una cosa y en un determinado trabajo y no es bueno en otra, no es que directamente se queda sin trabajo. Doctora, ¿y esto del fallo de la Corte Suprema de Justicia que un trabajador debe pagar las costas del juicio porque perdió? Yo traje los fallos. Hay una errada interpretación de lo que falló la Corte. La Corte no ha cambiado para nada el texto de la ley. Quien había cambiado la óptica y la jurisprudencia y la forma habitual de decidir en casos como este en particular es la Cámara. La Cámara determinó de que el principio rector en materia de honorarios, que es que el que pierde paga, no iba a ser aplicado, sino que quien perdía no pagaba y quien ganaba, que era la empleadora, tenía que correr con las costas tanto de los honorarios de la actora, que era el empleado, como de la empleadora, que era su propio cliente. Ahora, Jiménez, ¿cómo hace un trabajador que no tiene fuente para poder pagar o devolver ese dinero de costas? No, pero perdón, no se modificó el principio de gratuidad.
Se cargan las costas, se condena en costas porque el principio rector en materia de honorarios es que el que pierde tiene la condena. Pero en materia laboral sigue vigente el principio de gratuidad, es decir, el empleado no paga. Lo que pasa es que normalmente la empleadora siempre va a pagar a su abogado. Lo que no va es pagar al abogado del que le inició juicio y lo atrajo al litigio sin ningún motivo, porque si fue rechazada la demanda, confiando en el criterio de la justicia y la aplicación de la ley, inició un juicio sin el debido derecho. Y los diarios de primera línea lo interpretaron para el lado que estábamos hablando, ¿no? Totalmente diferente. Lo que pasa es que no han leído yo traje las sentencias para dejárselas, para que ustedes vean y tomen conocimiento de que se han manejado con demasiada ligereza, sin analizar objetivamente los fallos. Y inclusive no ha existido. La única excepción al principio rector en materia de honorarios que el que pierde paga es un criterio muy restrictivo en casos donde con mucho fundamento y objetivamente, por ejemplo, vamos a suponer que la persona que inició el juicio pensaba que podía llegar, pero no subjetivamente, objetivamente tener derecho, porque había una disparidad jurisprudencial o doctrinal, que en este caso no ocurrió, o si fue impedido en el ejercicio de sus derechos. Pero en este caso tampoco existió la argumentación de la falta de posibilidad de acceso a la justicia, porque todo el proceso, desde primera hasta última instancia, estuvo totalmente bien llevado dentro de las normas procesales. Lo citaron 7 veces para hacer la pericia. Tenemos muy enriquecedor, ¿no es cierto? Conocimos detalles que no lo teníamos en cuenta y que manejamos a través de medios. Y yo le voy a dejar la sentencia para que ustedes la leamos. Está en internet, no es nada extraño. Muchísimas gracias por visitarnos, por ampliarnos todo esto, y José Jiménez también, muchas gracias por participar de Legislativa. No, gracias a ustedes y como siempre a las órdenes, lo que podamos ser útil, acá estamos. Gracias. Yo también. Gracias. La pausa, Gilda. Dale, la primera y en el próximo bloque, la crisis del sector foresto industrial.